están? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las tradiciones más emblemáticas de nuestro estado dentro del pueblo purépecha, la Noche de Ánimas. Para entender esta tradición, como se lleva a cabo en la actualidad, debemos saber que la festividad de Noche de Muertos ha tenido un proceso de mezcla entre las creencias de la población nativa y las nuevas ideas que trajeron consigo los europeos durante la conquista, conformando lo que se conoce como un sincretismo cultural, una nueva costumbre. Dentro de la cosmogonía de los purépecha prehispánicos, la madre naturaleza está representada por Nana Cuerajperi, como el cuerpo de una mujer recostada con la cabeza hacia el poniente y los pies hacia el oriente, y entendido como la madre tierra, dadora de vida. Nuestro plano de existencia realiza un recorrido en el sentido contrario de las manecillas del reloj, comenzando en la entrepierna, dirigido hacia la boca, donde se interna y pase por el cuerpo hasta volver a salir por la entrepierna. La etapa dentro del cuerpo es la noche, como también el plano existencial a donde vamos cuando morimos por muerte natural. Es decir, regresamos a la naturaleza. Si la muerte fue en campo de batalla o fue alcanzado por un rayo, entonces seguirá luchando con Curicaveri, ubicado en la parte oriente y representa al sol. Con la llegada de los españoles se introdujo el concepto de alma o de ánima, como la ascensión del ser a un plano superior, llámase cielo, paraíso, etc. Entonces la mezcla de estas dos creencias resulta en lo que hoy conocemos como Noche de Ánimas y que se basa en la creencia de las almas de quienes partieron hacia otro plano de existencia nos visitan. El 31 de octubre se espera a los angelitos, que son aquellos que nunca se casaron por la iglesia, desde bebés hasta adultos jóvenes. Y el día 1 de noviembre, por la noche, se esperan los fieles difuntos, que son aquellos que recibieron el sacramento del matrimonio. Es muy diversa la forma de esperar a nuestros difuntos, desde visitas en el panteón en el día o en la noche, o con algún altar en casa. Un elemento común es preparar una ofrenda, quetzitacua, que se coloca en casa o en la tumba en el panteón, dependiendo de la comunidad. Ofrenda comprende elementos que representan los elementos de la naturaleza: agua, fuego, aire y tierra. Agua es representada por los productos de la tierra, como las frutas que se ponen en la ofrenda. Fuego, representado por las velas y veladoras. Tierra, por la tirinquín, tzitziki o flor de cempasúchil que refleja el color del fuego. Aire, se relaciona con el humo del copal y además funciona como un elemento de comunicación entre ambos planos de existencia. Ahora conocemos un poco más sobre esta tradición que ha logrado cautivar a personas de todo el mundo, pero aún más interesante, sobrevive gracias a que en nuestras comunidades no olvidamos a nuestros difuntos y año con año esperamos a que nos visiten. Muchas gracias.